Acompáñeme, por favor, vamos al Salmo capítulo 90 y vamos a leer estos 17 versículos que componen este Salmo. Salmo capítulo 90 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: Convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente, como con torrente de aguas. Son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque tu furor, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasarán y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana, sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Que Dios bendiga su palabra. Este salmo es importante para nuestra reflexión porque plantea un contraste tremendo entre la eternidad de Dios y lo finito del ser humano. Este salmo nos muestra como una guía de cómo debemos hacer nosotros para poder tener una vida feliz, de tal manera que cuando nosotros terminemos nuestra existencia sobre esta tierra, nosotros podamos estar felices de haberla vivido con sabiduría. Este salmo es un salmo de Moisés que él escribió por su experiencia. Él pasó por muchas cosas y llegó al punto de escribir, de plasmar esta petición que él puso delante de Dios, de decirle: Señor, enséñame a vivir de tal manera que mi vida sea agradable delante de ti, que cuando yo pueda terminar mi vida, yo me alegre de ver el crecimiento que tuve y de que mis años fueron así. Ese es el sentir que nos presenta Moisés en este salmo, porque él aprendió a observar, como decimos nosotros en buen salvadoreño, a las malas. Usted se recordará un poquito de la historia de Moisés cuando él fue preparado en Egipto para ser un líder de este pueblo, pero al ver él ser sacado de su pueblo, siendo él un israelita, él se llena su corazón al ver la injusticia y mata a un egipcio, y esto causa que él fuera exiliado al desierto. Y es aquí, en el desierto, en la soledad, en la tristeza, cuando su corazón estaba necesitado y herido, que Dios trabajó en su corazón y le dio la oportunidad de ser paciente, de observar, de escuchar. Ahí en el desierto se aprenden muchas cosas, y fue ahí donde él aprendió a observar, a depender de Dios, a no confiar en su propia capacidad, sino en darle la oportunidad a Dios actuar. Y fue cuando ustedes recuerdan que él tuvo este encuentro con Dios desde la zarza ardiendo, y le llama para ser el líder que iba a sacar a Israel de la esclavitud del pueblo egipcio. Así que para poder tener
la capacidad de desarrollarse de esta manera, él tuvo la oportunidad de desarrollar la capacidad de observar. Como un investigador, él tuvo paciencia, él recabó datos en la vida y ahora nosotros tenemos este Salmo 90 que nos sirve de testimonio de esta petición tan especial que tuvo Moisés para con Dios, para decirle, Señor, yo te pido que me sigas enseñando. Él aprendió en muchas oportunidades en su vida, pero él tuvo la capacidad de ser enseñable. Él siempre estaba aprendiendo, él siempre estaba observando y siempre estaba dirigiendo su corazón para lo que Dios quería hacer con él. De hecho, si podemos recordar, una de las ocasiones que él tuvo como líder del el pueblo de Israel, al haber sacado a Israel de Egipto, haberlos conducido por el desierto, haberlos pasado por el Mar Rojo, posterior a esto, muchos años después, él tuvo la oportunidad de estar cerca de la tierra prometida y él envía 12 espías para que pudieran entrar a la tierra prometida y observar lo que ahí sucedía. Y cuando estos 12 hombres regresan, 10 de ellos dan un reporte, pero el reporte fue sumamente trágico. Comenzaron a quejarse y a decir que esa tierra estaba llena de hombres que iban a tragarse los vivos, que los veían como langostas porque eran gigantes, y que ellos básicamente no iban a poder conquistar la tierra porque estos hombres los iban a matar, los iban a conquistar. Así que ya se imaginan ustedes, al decir estas cosas, estos espías, todo el pueblo se llenó de temor y todo el pueblo comenzó a maldecir a Moisés por su liderazgo, por haberlo llevado hasta ahí, para darse cuenta que esto iba a suceder con ellos, los iban a matar y comenzaron también a maldecir a Dios, de tal manera que todo el pueblo se llenó de muchísimo temor. Pero hubieron dos de estos 12 espías, Josué y Caleb, que dieron un reporte distinto al de estos 10 espías. Ellos comenzaron a decir, no, nosotros vamos a entrar, vamos a conquistar esta tierra que fluye leche y miel, porque Dios está con nosotros. No importa lo grandes que puedan ser los problemas que podamos encontrar en este lugar, lo importante es que Dios está con nosotros y lo importante es que nosotros vamos a ser dirigidos por Dios. Y entonces, de esta manera lograron salir adelante. Dios, pues, bendijo, ¿verdad?, a estos hombres, pero dio también unas indicaciones muy importantes para el pueblo de Israel y para estos espías, porque a todos estos espías que habían dado esta indicación, pues les dio un castigo, hubo un reporte ahí de parte de Dios diciendo que toda aquella generación que era mayor de 20 años iban a fallecer en el desierto, solamente los menores de 20 años y iban a todos pasar 40 años dando vueltas en el desierto, pero los menores de 20 años iban a poder accesar a la tierra prometida. Así que una situación muy tremenda, imagínense el impacto en el pueblo, pero a lo que quiero llamar la atención es que Moisés estaba observando todas estas cosas y conforme iba pasando el tiempo y se iba cumpliendo la palabra de Dios, Moisés iba viendo cómo iba muriendo una persona por este lado, otra persona por el otro lado, y comienza Moisés entonces a reflexionar. Y Moisés dice, la vida es corta, la vida es pasajera, la vida es efímera. Entonces nosotros debemos aprender cómo vivir la vida. Y esa fue la reflexión que Moisés dejó plasmado en este Salmo capítulo 90 para nosotros, porque nosotros también podemos tener esta petición delante de Dios. Al ver nuestro contexto, nosotros también podemos ver lo frágiles que somos, lo pequeño y lo corto que es la vida. Nosotros, al igual que Moisés, debemos aprender a decirle a Dios conforme vamos viendo pues todo este tipo de desastres que pasan alrededor de nosotros, al ver cómo la vida es frágil, nosotros debemos decirle, Señor, te pedimos que tú nos enseñes, yo te pido, Señor, que me enseñes cómo debo vivir la vida
para que al final de mis días yo pueda estar lleno de gozo y pueda estar satisfecho de que viví de la mejor forma posible. Así que yo quisiera llamar la atención a tres aspectos que algunos de estos versículos del Salmo 90 nos muestran que son importantes para lo que estamos viviendo nosotros en este día. En primer lugar, es importante reflexionar como Moisés que la vida es corta, que es pasajera. Leamos el versículo 5 y 6. Dice, los arrebatas como torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. La vida del ser humano no dura mucho. De ahí que menciona este salmo que la cantidad de tiempo que un ser humano puede vivir es 70 años y entre los más robustos es 80. Moisés vivió más que esto, pero él estaba observando el promedio de vida, él estaba observando lo frágil y lo pequeño y lo corto que es la vida del ser humano y lo efímero que puede ser, es muy corto la vida del ser humano. Este mismo pensamiento que presenta Moisés también fue algo que reflexionó Job. Si me acompañan a Job capítulo 9, Job también, es uno de los primeros libros también en, en ser escritos de la Biblia. Dice Job capítulo 9, versículo 25, esta reflexión que hace también. Dice, mis días han sido más ligeros que un correo, huyeron y no vieron el bien, pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Y son estas imágenes tan eh, especiales que presenta Job para describirnos cómo es la vida del ser humano. En primer lugar, dice Job, hace una comparación y dice que la vida es ligera y rápida como un correo. No estamos hablando que en ese tiempo Job estaba hablando de un correo electrónico, sino básicamente de la entrega de encomiendas, de comunicación, porque en ese tiempo, como en muchos tiempos de la historia del ser humano, existió el correo donde alguien se comunicaba desde un punto del mundo hacia otro y habían personas muy capaces que eran destinadas en carruajes, en caballos, para llevar la información y trataban de hacerlo lo más rápido posible. Eran personas que tenían resistencia o que la llevaban de un lugar a otro, sabiendo de que esto iba a llegar al lugar donde se necesitaba esa correspondencia, porque incluso la información que contenía ese correo podía salvar la vida de todo un pueblo. Así que esto tenía que hacerse rápido. Y por eso la concepción con la que Job presenta este concepto de correo es precisamente algo rápido. Nosotros en la actualidad enviamos un correo electrónico y cuando usted lo envía, espera unos segunditos y esto ya llegó al destinatario. O nosotros podemos pensar en la comunicación como la realizamos en la actualidad, una comunicación por una llamada telefónica, por WhatsApp, esto es casi que instantáneo. Esa es un poco la descripción de lo corto que puede ser la vida. Y Job dijo, así como el correo es rápido, así como llega la comunicación hacia donde es enviada, así también la vida es fugaz, la vida es corta. Y no solamente lo compara Job con el correo, sino que también con una nave que se desliza. Dice en este versículo que eh, él teniendo esta imagen de barcos, de naves que están sobre la superficie del mar, que están siendo llevados por remo, por vela, por el viento a su favor, eh, que así es la vida, como algo que pasa, que llega y que pues uno puede contemplar que esto va navegando. Nosotros en la actualidad poseemos en todo el mundo diferentes artefactos, aviones que vuelan a velocidades increíbles y nosotros también podemos hacer esta comparación y pensar que la vida es tremendamente corta. Así que Job dice, es como un correo, es como una nave y también la compara con un águila. El águila lo que hace es de manera sigilosa arrojarse sobre su presa y entonces la presa ni se da cuenta cuando ya está
capturada bajo las garras y entonces el águila se lleva a su presa. Así es la vida. La vida pasa frente a nuestros ojos, de repente se nos termina. Eh, entonces nosotros ante esta realidad que presenta tanto Moisés en el Salmo 90 como también pues reflexiona Job con estas escenas, también nosotros, ante las cosas que pasan a nuestro alrededor, tenemos que pensar que la vida es muy corta. Y si la vida es corta, entonces en segundo lugar, nosotros debemos pensar que tenemos que hacer algo con esa vida. Tenemos que aprovecharla o sabemos que automáticamente vamos a desperdiciar esta vida. Número dos, aprovechemos la vida, porque la vida es corta, nosotros debemos aprovecharlo. Anteriormente mencionamos que Moisés estaba viendo cómo todas las personas estaban falleciendo y él conforme fue desarrollando su liderazgo con el pueblo de Israel, se dio cuenta de la fragilidad del ser humano, eh, porque en este caso Dios había dado una indicación con respecto a aquellas personas que por su incredulidad tenían que fallecer durante esos 40 años. Y él estaba siendo testigo de estas cosas. Dice en el versículo 9 del Salmo 90, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. En este sentido, la Biblia también respalda en muchos versículos que por el pecado que entró al ser humano, el hombre tiene que morir. En ese sentido, eh, nosotros estamos también siendo testigos de algo para lo cual no fuimos diseñados y es la muerte. Hemos tenido casos en nuestra vida en los que hemos lamentado que una persona ya no pueda estar con nosotros. Y en ese sentido, Moisés también lo deja plasmado en este salmo. Vemos cómo Moisés menciona que la vida del ser humano es como un pensamiento fugaz. Dice en el versículo 9, acabamos nuestros años como un pensamiento. Es algo que en un instante alguien puede traer a la mente y así como vino también, así se va. Así es la vida del ser humano. Nosotros, entonces, ante esa realidad de que la vida es corta, nosotros tenemos que pensar, si la vida es tan pequeña, es tan fugaz, ¿cómo vamos a aprovecharla? ¿De qué manera vamos a invertirla? ¿En qué vamos a gastar nuestros días, nuestro tiempo, nuestra energía? ¿Qué vamos a hacer que pueda llegar a ser de tanto provecho que nuestra vida pueda ser agradable delante de Dios? ¿Qué pensamos hacer si la vida es tan corta, es tan pequeña, es tan efímera? Nosotros debemos buscar ser efectivos, como cuando estamos enfocados en invertir, estamos enfocados en desarrollar un proyecto. ¿Cómo vamos a hacer para tener un buen término? ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, que si nosotros eh, somos alguien que va a la casa, ¿verdad? Quizás nosotros en nuestro país no practicamos algo como esto, pero sí lo comprendemos. Alguien nos va a cazar, ¿verdad? Algún animalito y entonces usan una escopeta que sabemos que reparte, que dispersa, ¿verdad? Los perdigones por todos lados, sino que nosotros tenemos que ser sumamente astutos y conocemos que la vida es así, que la vida es corta. Debemos entonces mejor utilizar una arma que pueda ser consecuente con lo que queremos hacer. Es mejor convertirnos en este contexto de la milicia que la Biblia nos presenta, que nosotros como creyentes estamos en una guerra, debemos nosotros actuar con mayor agudeza y ser unos francotiradores que usen esas armas que tienen esos lentes que nos dan la oportunidad para enfocar la vida y para ser efectivos en lo que nosotros vamos a hacer. Por eso, si la vida es corta, debemos saber en qué la vamos a invertir. Debemos hacernos preguntas como cuál va a ser el objetivo para mi vida a corto, a mediano, a largo plazo. Y puede usted preguntarse, este año que estamos enfatizando el valor de la excelencia en nuestra universidad, ¿cuál va a ser mi objetivo? ¿En qué área voy a crecer? ¿De qué manera lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a alcanzar? ¿Qué quiero
que al final de este año 2024 yo pueda estar teniendo la satisfacción de decir, lo logré porque me enfoqué. ¿Qué es aquello en lo cual yo necesito en esta mañana al pensar en la fragilidad de la vida? Decir, yo me quiero enfocar en este detalle. Enfocarnos es quitar la vista de otras cosas que no son malas, quizás son buenas, pero no son lo más importante que yo debo estar haciendo. Nosotros debemos dedicarnos a caminar, a hacer camino que nos lleve hacia la sabiduría. Entonces tenemos nosotros que concentrar todos nuestros esfuerzos, recursos, habilidades, dones, talentos, inteligencia. Esto debemos hacerlo con sabiduría para hacer lo que Dios nos ha pedido hacer con nuestra vida. Tenemos que tener una vida enfocada y esto es lo mejor que nosotros podemos hacer sabiendo que tenemos una vida corta. Concentrarnos en lo que Dios quiere hacer con nosotros y disparar con un lente hacia algo muy particular. Busquemos ese objetivo, enfoquémonos para que nosotros podamos ser un cazador que tenga una mira telescópica y podamos ser efectivos. En primer lugar, entonces, Moisés reflexiona que la vida es corta, es frágil, es pasajera, es como un pensamiento, pero también, así como Moisés veía este concepto y le pide a Dios que le ayude a enfocarse, a crecer, a invertir bien la vida, también tenemos que, en tercer lugar, nosotros pedirle a Dios que se involucre en nuestra vida para que nos ayude a vivirla. Nosotros tenemos también esa oportunidad y Dios nos da esa apertura de que le demos a Él chance de actuar en cualquier situación en la que nosotros nos encontremos. Quizás ante las cosas que están pasando a nuestro alrededor, nuestro corazón se pueda llenar de temor, pero es ahí donde nosotros podemos darle la oportunidad a Dios que nos enseñe a depender de Él. Sabemos que todos nosotros tenemos que actuar, pero también parte de actuar es confiar. Y por eso somos invitados a cada instante en todas las cosas que pasan en la vida, al conformar una familia, al entrar a desarrollar nuestro trabajo, al estar afectados por lluvias como lo estamos el día de hoy, somos invitados a confiar. Dijo Moisés al saber que la vida era muy corta y que la vida se va entre las manos, que él tenía que ser efectivo y por eso le pedía a Dios que pudiera intervenir en su vida. Dice el versículo 12, Moisés le dice estas palabras a Dios, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Señor, ayúdame, enséñame. Yo quiero tener sabiduría para estar enfocado, para cumplir el objetivo y el propósito por el que todavía me tienes con vida. Yo quiero enfocarme, quiero hacer bien las cosas, quiero cumplir con tu voluntad. Y fue bien interesante cómo Moisés, al final de sus días, quizás él estaba en esa montaña contemplando la tierra prometida, viéndola en el horizonte, y Dios le había indicado que ahí iba a fallecer, pero Moisés muy probablemente estaba muy feliz al ver el proceso que Dios, por el cual Dios lo había llevado en su vida, cómo Dios le había sacado de las aguas, le había puesto en la mejor universidad de Egipto para ser capacitado, para luego estar en el desierto y ser moldeado por Dios para luego llegar y ser el libertador de Israel para llevar a toda esta nación hacia la tierra prometida fue algo muy especial. Yo estoy completamente seguro que Moisés estaba al final de sus días diciendo qué satisfacción que yo pueda estar entonces viendo cómo termina mi vida, porque termina bien, termina con gozo, termina con el enfoque de haber hecho lo que Dios quería hacer con mi vida. Yo creo que esta es una eh, reflexión importante para nosotros, porque a veces estamos perdiendo la vida en cosas que no son malas, pero a veces debemos hacer cambios en nuestra vida para enfocarnos en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y cuando nosotros nos enfocamos, entonces Dios nos usa para sus propósitos.
Pues testimonio de esto es Moisés y cómo Dios pudo usar su vida. Es bien interesante. Yo quisiera dejarle al final dos pequeños consejos que menciona Salomón en Eclesiastés, que están relacionados con estas palabras que presenta Moisés en el Salmo 90. Si me acompaña, por favor, a Eclesiastés, capítulo 12, al final de este libro, Salomón está haciendo una conclusión de toda su investigación y dice en el versículo 1, Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. El consejo que yo quisiera dejarle es que se acuerde de su Creador. Ahora, en la situación que estamos pasando, usted conoce a su corazón, conoce su contexto, conoce a su familia. Yo quisiera dejarle este consejo que nos da la palabra. Al revisar lo que Moisés reflexionó de que la vida es corta y que hay que saberla invertir y que él le pide a Dios que participe en su vida de manera muy práctica, yo quiero eh, motivarle para que usted pueda acordarse de Dios. No viva como que usted solito va a poder enfrentar la vida. No solamente viva porque está vivo. Definitivamente Dios nos muestra que es importante que nosotros aprovechemos muy bien el tiempo. Si me acompaña también a Efesios, plantea el apóstol Pablo este principio en Efesios capítulo 4 y vamos a leer precisamente el versículo 5. Dice Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. Creo que me equivoqué de cita y si usted la puede buscar, la cita habla de que nosotros tenemos que comportarnos con sabiduría, utilizando el tiempo de la mejor manera posible. Mis compañeros de la capellanía van a poner ese versículo en estos momentos en el chat. Pero el consejo práctico que podemos tener en esta oportunidad es tomar en cuenta a Dios en todos los días de nuestra vida, antes de que sucedan cosas que por su dureza puedan doblegar nuestro corazón y entonces nosotros digamos, sí necesito a Dios en mi vida. Quizás esos días no van a ser días de felicidad, usted no va a estar contento. Antes de que esto pase, mejor busque a Dios. Quizás es bueno traer a la memoria en esta oportunidad cómo muchos de nosotros hemos sido testigos de personas que al final de sus días lamentan no haber vivido bien, no haber amado a la familia, no haber invertido bien el tiempo o sus recursos, o quizás estuvo orientado a levantar cosas que al final terminaron destruyendo su vida, destruyendo su núcleo familiar. Esto es algo muy triste, cuando al final de los días una persona solamente puede encontrar dolor, tristeza o se puede estar lamentando por no haber invertido de la mejor forma su tiempo. Nosotros debemos tomar en cuenta a Dios. Y el segundo consejo que yo quisiera dejarle en esta oportunidad siempre se encuentra en Eclesiastés capítulo 12, pero en la parte de la conclusión que hace Salomón en el versículo 3 se dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque este es el todo del hombre. Salomón está diciendo, si no entendiste todo lo que estaba mencionando en el libro, pon atención porque esta es la conclusión. Busca a Dios, guarda sus mandamientos, hacele caso a las indicaciones que Él te da. No hay mejor manera para poder vivir. Dos cosas quiero dejarle en esta oportunidad. Busca a Dios, aproveche estos tiempos, busca del Señor, pero también haga lo que Él le dice. Si usted vive la vida teniendo temor de Dios, si obedece lo que Él le dice, que lo podemos encontrar en su palabra, nosotros entonces estamos forjando un camino lleno de sabiduría donde vamos a ser como Moisés, que vamos a llegar al final de nuestros días y vamos a tener la satisfacción de que hicimos bien las cosas. Esto es lo que Dios quiere con nosotros. Si la vida es corta, si la vida es pasajera,
y la debemos invertir bien. Entonces busquemos a Dios y digámosle, Señor, enséñame, yo quiero vivir para ti, quiero estar bien enfocado en lo que tú quieres hacer conmigo. Nosotros necesitamos entonces seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo y quisiera animarle para que usted pueda vivir acordándose de Dios en toda situación, en todo tiempo. Dios merece nuestra alabanza cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal. Debemos seguir lo que Él nos dice en su palabra y al final nosotros vamos a terminar con mucha alegría dándole gracias a Dios porque estuvimos enfocados en hacer aquello para lo cual Él nos creó. Moisés lo hizo, Job reparó en este principio y al final hizo la voluntad de Dios y Dios le bendijo grandemente. Nosotros podemos ver a lo largo de la Biblia el llamado para que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. La Biblia dice por medio de Santiago que si alguien tiene falta de sabiduría, puede pedírsela a Dios, el cual va a darla abundantemente y sin reproche. Y es importante, y quiero terminar este devocional con el último versículo del Salmo 90. Mire lo que le pide Moisés a Dios. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Moisés le está diciendo, ahora que yo me encomiendo a ti, que te voy a buscar, que voy a hacer lo que tú me dices, yo quiero pedirte que me ayudes, que estés conmigo. Si tú estás conmigo, dijo Moisés, entonces estoy bien, pero si tú no vas, yo no quiero ir a donde tú no estés. Que ese sea el pensamiento para nosotros en este tiempo devocional y que podamos nosotros tener al final de nuestros días la satisfacción de decir, estuve bien enfocado, hice lo que Dios quería conmigo. Tuve una familia que amé, tuve un tiempo especial donde usé mis talentos, mis dones, mis recursos para poder bendecir a otros. Qué importante que nosotros podamos contar de tal manera nuestros días que podamos traer al corazón sabiduría. Acuérdese del Señor y haga lo que Él le dice. Busque al Señor con todo su corazón porque definitivamente que aunque somos tan pequeños, Él tiene interés por cada una de nuestras vidas.